Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para entender el comportamiento humano, debemos profundizar en la biología del cerebro, la cultura y la historia. Se dice que todo sucede por una razón, y ya sea que creas que este es el caso cuando se trata de los eventos que se desarrollan en la vida, sin duda es una afirmación válida cuando se trata de comprender el comportamiento humano. Si realmente queremos entender los factores que influyen en los mejores y peores comportamientos de la humanidad, tendremos que profundizar en la biología humana. Inmediatamente antes de que se produzca un comportamiento determinado, como disparar un arma, las partes más antiguas del cerebro humano se ponen en marcha. Heredamos estas regiones del cerebro de nuestros antepasados evolutivos, y estas mismas regiones son las que procesan nuestros instintos más básicos, como el miedo a la muerte. Este es justo el tipo de impulso emocional que puede llevar a una persona a apretar el gatillo. Sin embargo, segundos o minutos antes de que ocurra el momento fatal, el cerebro ha estado ocupado procesando los datos sensoriales, en particular la información visual o auditiva, en función de su entorno inmediato. Esta información de los sentidos influye en la forma en que actuamos. En una zona de guerra, por ejemplo, una mayor conciencia sensorial del peligro hace que sea mucho más probable que actuemos de manera agresiva. Sin embargo, la respuesta del cerebro no se genera de forma aleatoria. De hecho, nuestra biología del comportamiento está profundamente entrelazada con la sociedad, la cultura y la historia humanas. Años o décadas antes de que se produzca un comportamiento, habremos crecido en sociedades humanas que determinan nuestro comportamiento. Las diferentes sociedades nos condicionarán a comportarnos de diferentes maneras, en otras palabras, somos más propensos a la violencia si estuvimos expuestos, y acostumbrados a la violencia constante en una etapa temprana de nuestras vidas. Y si retrocedemos cientos o miles de años, descubriremos que las geografías y ecologías ancestrales han afectado el comportamiento humano, para bien y para mal. En resumen, si queremos llegar al meollo de la cuestión, tendremos que adoptar un enfoque interdisciplinario para explicar los complejos orígenes del comportamiento humano. Dos partes del cerebro controlan la agresión, y si se actúa en consecuencia o no. Justo antes de que se produzca un comportamiento agresivo, el cerebro debe tomar varias decisiones en fracciones de segundo. Dos partes específicas del cerebro son fundamentales en este proceso, la amígdala y la corteza frontal. La amígdala es la región asociada con el comportamiento agresivo y el miedo. Lo sabemos porque los escáneres cerebrales muestran actividad en la amígdala cuando a las personas se les muestran imágenes que estimulan la ira o el miedo. También hay un caso histórico que sugiere tal vínculo. En 1966, se realizó una autopsia a Charles Whitman, quien había asesinado a su esposa y a su madre antes de llevar a cabo un tiroteo masivo en la Universidad de Texas. El motivo de Whitman no estaba claro. Incluso había dejado una nota junto al cuerpo de su esposa en la que decía que no podía identificar racionalmente ninguna razón específica para el acto. Sin embargo, su autopsia encontró un tumor que presionaba su amígdala. De hecho, el hombre que antes estaba felizmente casado había contado a su médico que tenía dolores de cabeza e impulsos violentos antes de los asesinatos, y se cree que la presión ejercida sobre su amígdala provocó cambios neurológicos que lo llevaron a un comportamiento repentino y violento. La corteza frontal, por su parte, es responsable de regular las emociones, incluida la agresión, y también controla la impulsividad. Así lo demuestra el fascinante caso de Phineas Gage. En 1848, mientras trabajaba en la construcción de un ferrocarril, una barra de hierro le perforó el cráneo y destruyó su corteza frontal. Sorprendentemente, sobrevivió, pero era un hombre completamente cambiado. Ahora comenzó a maldecir, estaba impaciente y estaba sujeto a cambios de humor pronunciados. Más tarde se descubrió que esto se debía a que la corteza frontal es fundamental para determinar qué constituye un comportamiento apropiado y para restringir la agresión. Más allá de este caso, hay pruebas de que un gran número de delincuentes violentos han sufrido conmociones cerebrales en la corteza frontal, y que los psicópatas violentos suelen tener menos actividad en esta región cerebral en particular.
Las señales sensoriales de nuestro entorno inmediato moldean nuestros comportamientos. Ya se trate de ver una cuchilla parpadeante o de un ligero toque en la mano, los 5 sentidos envían información constantemente al cerebro. Estas señales se conocen como señales sensoriales. Resulta que las señales visuales, como los rostros de las personas, alteran nuestra percepción de los extraños y nuestras actitudes hacia ellos. Fundamentalmente, se ha demostrado que nuestros cerebros están muy en sintonía con el color de la piel. Cuando se muestran imágenes de rostros ante los ojos de los participantes blancos durante una décima de segundo, es más probable que la amígdala se active si el rostro proviene de un origen étnico diferente. Por supuesto, cuando se muestre la cara durante más tiempo, la respuesta de la corteza frontal racionalizará la respuesta inicial de la amígdala. La temible respuesta será sofocada, al menos para los no racistas. Sin embargo, esta tendencia inicial tiene implicaciones prácticas. Vergonzosamente, se ha demostrado que se dictan sentencias más largas por el mismo delito si el acusado tiene un rostro más estereotipado de africano, lo que ha llevado a los abogados defensores a adoptar estrategias interesantes. Estas incluyen darles a sus clientes varones negros gafas torpes para que se las pongan, ya que están más estrechamente asociados con los nerds blancos que con los delincuentes negros. Un detalle tan pequeño podría bastar para convencer al jurado. Del mismo modo, las señales auditivas pueden generar miedo de forma inconsciente. En un experimento similar de parpadeo facial, se reprodujo música. Se descubrió que la música rap, debido a su asociación con la cultura afroamericana, provoca un aumento de la actividad de la amígdala. Por el contrario, la música death metal asociada a los blancos tuvo el efecto opuesto. De hecho, el conocimiento de este hecho llevó a un estudiante negro de posgrado que estudiaba con el colega del autor a silbar piezas de Vivaldi cuando caminaba a su casa por la noche, ya que no quería parecer amenazante. Además de estos dos tipos de señales, nuestro comportamiento hacia los demás también se basa en nuestro contexto social inmediato. Es un hecho observable que cuando los hombres están cerca de mujeres, es más probable que corran riesgos, y compren artículos de lujo en lugar de gastar más en artículos de uso diario. Esta generosidad masculina bien podría verse como el cerebro masculino que emite inconscientemente señales de apareamiento. Las hormonas afectan el comportamiento humano, pero esta influencia es específica del contexto. Es bien sabido que las hormonas son mensajeros químicos que afectan a diferentes partes del cerebro, se forman en varias glándulas y se liberan en el torrente sanguíneo. Basta con pensar en la testosterona, que se forma en los testículos masculinos o en los ovarios femeninos. Sin embargo, la relación entre las hormonas y el comportamiento no es tan simple como se podría pensar. La testosterona, contrariamente a la creencia común, no causa directamente la agresión, a pesar de que los estudios han demostrado una correlación clara. Por ejemplo, es bien sabido que la castración conduce a una disminución de los niveles de agresión de un hombre. Entonces, algunas personas podrían verse tentadas a preguntar, ¿sería menos probable que los delincuentes sexuales reincidieran si fueran castrados? Sin embargo, estas preguntas no entienden el punto, porque el contexto es un factor clave. Los estudios han demostrado que los reclusos varones miden niveles más altos de testosterona si muestran un comportamiento más agresivo. Es tentador imaginar que la culpa es de la testosterona, pero en realidad es el comportamiento agresivo lo que provoca el aumento de la secreción de testosterona. Sin embargo, dado que la amígdala está llena de receptores de testosterona, una mayor cantidad de testosterona aumenta el comportamiento agresivo. Pero solo lo hace si el individuo ya estaba predispuesto a tal comportamiento. La hormona oxitocina también es interesante, ya que se asocia con sentimientos positivos, como la confianza. Mientras que la testosterona aumenta la actividad de la amígdala, la oxitocina la inhibe. Por lo tanto, los niveles de oxitocina se correlacionan con el comportamiento prosocial. Esto se ha observado en estudios sobre juegos económicos. El aumento de los niveles de oxitocina en los sujetos los llevó a percibir a los demás como más confiables. Normalmente, con niveles bajos de oxitocina, es de esperar que los sujetos desconfíen más de los jugadores engañosos a medida que avanza el juego. Sin embargo,
cuando la oxitocina estaba alta, los sujetos seguían confiando en otros jugadores a pesar de sus engaños. El aumento de los niveles de oxitocina en los sujetos los llevó a percibir a los demás como más confiables. Pero, al igual que con la testosterona, el contexto es fundamental. Los sujetos que jugaban al juego económico solo habían aumentado sus niveles de confianza si los otros jugadores estaban en la misma habitación. La confianza no aumentaba si sus compañeros de juego eran anónimos y estaban en otra habitación. Las experiencias de la infancia y la adolescencia influyen en nuestro desarrollo conductual. A medida que el cerebro madura, el comportamiento también cambia. Curiosamente, aunque el cerebro está completamente desarrollado en un 85% durante los 2 primeros años de vida, el 15% restante es esencial para determinar el desarrollo conductual. Lo creas o no, la corteza frontal no termina de desarrollarse hasta que tenemos 20 y tantos años. De hecho, la adolescencia es un momento crítico para el desarrollo del cerebro. Durante este tiempo, la corteza frontal inmadura puede influir negativamente en rasgos conductuales como la asunción de riesgos o la impulsividad. Desafortunadamente, esta falta de autorregulación puede provocar que los adolescentes tardíos y los adultos jóvenes experimenten un aumento de la conducta violenta. El reconocimiento de estas circunstancias biológicas significa que en algunos países, como los Estados Unidos, el sistema de justicia penal trata a los delincuentes juveniles con más indulgencia. Allí, la Corte Suprema dictaminó en un caso histórico que era ilegal condenar a delincuentes juveniles a cadena perpetua sin libertad condicional. Además del impacto de una corteza frontal inmadura durante este período formativo, se ha demostrado que las dificultades en la infancia pueden provocar un aumento de la violencia de por vida. Durante la infancia, el cerebro humano tiene una notable plasticidad neuronal, lo que significa que el cerebro de un niño puede absorber la información mucho más rápido que el de un adulto. Sin embargo, esto también puede provocar problemas en el futuro si el niño ha tenido experiencias negativas repetidas. Los estudios muestran que el 33% de los adultos que sufrieron abuso infantil abusarán ellos mismos de sus hijos. Por lo tanto, si experimentamos adversidades como la pobreza o la violencia en la infancia, esto puede, a su vez, provocar un sobredesarrollo y un subdesarrollo neurológicos simultáneos, lo que supone un doble golpe muy destructivo. Esto sucede porque la adversidad provoca un crecimiento excesivo en la amígdala y un subdesarrollo en la corteza frontal. Y el resultado está claro. Como hemos visto, la corteza frontal impide que la amígdala tome decisiones impulsivas. Por lo tanto, cuando el primero está subdesarrollado y el segundo demasiado desarrollado, como es el caso de las personas que sufren adversidades en la infancia, el resultado es una regulación conductual más deficiente, y una tendencia a la violencia en el futuro. Los factores culturales también explican el comportamiento social. Hasta ahora hemos visto que comprender la fisiología del cerebro es esencial si queremos entender las raíces del comportamiento humano. Pero están sucediendo más cosas que solo neurobiología. Después de todo, si el asesinato es 450 veces más probable en Honduras que en Singapur, inevitablemente, la experiencia de crecer en un país u otro tendrá un profundo impacto en su comportamiento. En otras palabras, algunas diferencias de comportamiento están condicionadas culturalmente. Consideremos las diferencias entre una cultura individualista, como la de los Estados Unidos, y culturas más colectivistas, como las del este de Asia. Las culturas individualistas se basan en los derechos individuales y los logros personales, por el contrario, las culturas colectivistas colocan las necesidades del grupo por encima de las del individuo. Esto se refleja en las diferencias en la activación cerebral. Las cortezas frontales tienen más probabilidades de activarse en los estadounidenses cuando miran fotografías de sí mismas que cuando ven las de sus familiares. Mientras tanto, los asiáticos orientales no muestran este impulso tanto. Además, estas diferencias culturales afectan al procesamiento sensorial. Si se les muestra una imagen de una persona parada sola en el centro de una escena compleja, es más probable que los occidentales recuerden los detalles de la persona, mientras que los asiáticos orientales recuerdan mejor la escena. Lo más obvio, por supuesto,
es que las diferencias culturales dan lugar a diferentes sistemas morales. Las culturas colectivistas tienden a valorar más las necesidades de la mayoría, lo que significa que son comunes las posturas morales más utilitarias. Al promulgar algo como la justicia penal, se puede ver claramente que se tiene en alta estima el bien común. Por ejemplo, las culturas colectivistas están más dispuestas a encarcelar a personas inocentes si eso significa que se puede detener un motín de esa manera. Por otro lado, en culturas como la de los Estados Unidos, se valoran más los derechos individuales, y sería una afrenta a las normas sociales si las personas fueran encarceladas sin el debido proceso. La ecología y la geografía locales influyen en el desarrollo de la civilización y el comportamiento. Las culturas colectivistas e individualistas de todo el mundo no se desarrollaron por casualidad, más bien, cada una depende de su entorno y situación. Es decir, no son solo los antecedentes culturales los que informan el comportamiento. El contexto ecológico y geográfico de este desarrollo cultural también es fundamental, y es un proceso que ha durado siglos. Veamos primero cómo la ecología moldea las diferencias culturales en el comportamiento. Parte del desarrollo de la civilización de Asia Oriental dependió en gran medida del cultivo del arroz, una actividad comunitaria que requería trabajo colectivo. En el norte de China, en comparación, es más difícil cultivar arroz. Allí se cultiva trigo, que es una forma de agricultura mucho más individual. Resulta que el divorcio es más común en estas regiones productoras de trigo que en las regiones productoras de arroz vecinas, y este enfoque más individualista de la vida también significa que se solicitan más patentes en el norte. Del mismo modo, las circunstancias geográficas pueden explicar la propensión de los Estados Unidos al individualismo. Estados Unidos es un país basado en gran medida en la inmigración. En términos generales, las personas que inmigraron a los Estados Unidos a menudo lo hicieron porque eran vistas como marginados, ciudadanos de segunda clase o incluso delincuentes en sus culturas nativas. Estados Unidos representó un nuevo comienzo, no solo porque ofrecía un camino para salir de su contexto social original, sino también un nuevo entorno geográfico. Además, es importante tener en cuenta el desarrollo geográfico colonial de los Estados Unidos. El país, que crecía rápidamente, tenía una frontera en constante movimiento y necesitaba inmigrantes para desarrollar, cultivar y civilizar la tierra. Este desarrollo cultivó un verdadero sentido de individualismo, autosuficiencia e incluso agresión, y estos son rasgos de carácter comunes que todavía se pueden observar en muchos de los estados del sur de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Históricamente, la región ha sido pastoral y rural en su geografía, lo que a menudo significaba que el gobierno central no podía implementar adecuadamente el Estado de Derecho. Como resultado, la gente se acostumbró a tomarse la justicia por su mano. Lamentablemente, esto también ha llevado a un aumento de los niveles de violencia en la región, que siguen siendo evidentes hasta el día de hoy. La neurobiología del cerebro puede informar las opiniones políticas y la moralidad. No sorprende mucho saber que el cerebro desempeña un papel en la determinación de las opiniones políticas y la moral. Pero la forma en que lo hace te sorprenderá. De hecho, existe una correlación entre las afecciones neurobiológicas, y si alguien tiene una visión del mundo liberal o conservadora. Un estudio entrevistó a personas de ambos lados del espectro político. Se les preguntó qué pensaban sobre las raíces de la pobreza, y ambos grupos propusieron inicialmente razones similares: los pobres tenían la culpa de su pereza. Sin embargo, si se les daba tiempo para racionalizar, los liberales tendían a una explicación situacional. Consideraron que el sistema va en contra de los pobres. El autor sugiere que una mentalidad similar también está presente cuando se examinan temas no políticos. Imagina a alguien que se cae mientras baila. Inicialmente, tanto los liberales como los conservadores responsabilizarían al bailarín por su torpeza. Sin embargo, con el tiempo, los liberales reconocerían que la dificultad del paso de baile probablemente también fuera la culpable. Aún más revelador es que existen diferencias neurobiológicas observables entre los dos grupos.
Los liberales tienen niveles elevados de materia gris en la corteza cingulada, el área del cerebro asociada con la empatía. Por el contrario, los conservadores tienen una mayor percepción del miedo, muy probablemente porque tienden a tener la amígdala agrandada. En consecuencia, los conservadores también están más ansiosos en situaciones de riesgo. Además de esto, las conexiones neurobiológicas en el cerebro también influyen en la moralidad. Si decides mentir en contra de tu buen juicio, la corteza frontal se activará. La corteza frontal tiene que trabajar a toda máquina para evitar que caigas en la tentación de decir la verdad. Esto sucede porque simplemente decir la verdad es más fácil para el cerebro que el engaño estratégico. Por el contrario, las cortezas frontales de las personas muy honestas no se activan incluso cuando se les da la oportunidad de engañar. Después de todo, si el engaño no es algo que considerarían hacer en primer lugar, entonces no es necesario que la corteza frontal frene el impulso. La empatía y la compasión no están tan estrechamente relacionadas como se suele pensar. Si eres testigo de cómo se introduce una aguja en el dedo de alguien, tu respuesta será física. Incluso podrías encontrar tu propia mano cerrándose con fuerza como respuesta empática. Este tipo de reacción es reveladora porque demuestra que la empatía en realidad está estrechamente relacionada con evitar el dolor. Cuando percibes el dolor de los demás, se activa la corteza cingulada anterior, AC. Es una región del cerebro que está vinculada tanto a la corteza frontal como a la amígdala. La AC es responsable de ayudarnos a aprender a temer las malas experiencias observables. Estas conexiones neurológicas indican que la empatía en realidad tiene más que ver con la autoconservación que con el deseo de ayudar a los demás. Los niveles de empatía también dependen de factores sensoriales. Incluso la percepción visual de la raza de una persona puede afectar la empatía. ¿Recuerdas a esa persona siendo pinchada con una aguja? Como sabemos por parpadeos anteriores, si ves a una persona de diferente origen étnico, es más probable que tu amígdala, que provoca miedo, se active, lo que hace que sea menos probable que empatices con ella. Esto, una vez más, tiene consecuencias en el mundo real. Ahora sabemos, gracias a un interesante estudio, que si quieres ser compasivo, es mejor que no intentes empatizar. En el estudio, se llevaron a cabo 2 sesiones de capacitación paralelas para voluntarios. Una sesión se centró en la empatía y la otra en la compasión. En el primero, se pedía a los voluntarios que sintieran el dolor de un sujeto afligido. La activación de la amígdala resultante provocó ansiedad y sentimientos negativos. En esta última, se les pidió que sintieran calidez hacia el sujeto afligido, y se les dijo explícitamente que evitaran empatizar. Esta vez, la amígdala no se activó, pero sí la corteza frontal, lo que hizo que los voluntarios mostraran emociones positivas y prosociales. Esto demuestra que, aunque tendemos a asociar la empatía y la compasión entre sí, en realidad son articulaciones de 2 partes diferentes del cerebro, cada una activada por diferentes reacciones al ver a otras personas sufrir. No hay escapatoria. Nos gustaría pensar que el comportamiento humano se puede predecir fácilmente, pero es un campo muy complejo y multifacético. Desde el condicionamiento social e histórico hasta las más pequeñas activaciones neurológicas, las razones detrás del comportamiento humano son múltiples y variadas.